Precisamente en esa época la estructura organizativa de nuestros pueblos eran los cacicazgos. Los cacicazgos, por eso, o los SAT, que lo denominamos en el pueblo Nasa, para ese caso de la cacica Gaitana, el cacique Piguanza y el cacique Calarcá, que era el cacique de los pijaos del Tolima. Entonces, pero se coordinaban en el marco de la protección territorial, pero además vivían en armonía. El objeto de la creación del CRIC era el de la recuperación de las tierras, como lo dije siempre, ¿no? En la unidad, la tierra, la cultura y otros. En ese sentido, los terratenientes, la clase política del Cauca, ve un obstáculo para los intereses de ellos como terratenientes. En ese afán de no permitir que las comunidades indígenas lograran su objetivo, entonces ellos empiezan a perseguir a los líderes del CRIC. Es tanto que en esa época quien hablara de cabildos, quien hablara de organización indígena como el CRIC, quien hablara de resguardos, era objetivo militar por parte de los terratenientes, y fue así como fueron cayendo muchos líderes, entre ellos Benjamín Tindicue, que siempre mencionamos en la historia. Hubo mucho masacre de algunos compañeros, por ejemplo el padre Álvaro Ulcue, muchos de los que estuvieron ahí como liderando, algunos asesores jurídicos que también hoy son muertos pues por la defensa del movimiento indígena, han estado en todo el proceso. Desde tiempos muy atrás, los pueblos indígenas hemos practicado diversas formas de defender y controlar nuestra nación Nasa, permitiendo desde la convivencia, armonía y equilibrio con la naturaleza, que son efectos desde la conquista, con la imposición de diferentes formas de dominación económicas, políticas, religiosas y jurídicas, cambiando nuestra propia forma de organización, creencias, sistemas de producción, la autoridad tradicional y los mecanismos de manejo y control territorial, reduciendo a la categoría de los resguardos. Ya en últimas, replegados porque ya no había ni posibilidades de reuniones como las que se hacen ahora. Anteriormente los líderes de la época les tocaba llegar a un punto, reunirse y volverse a dispersar de noche, porque quienes lo veían en el camino, pues los pájaros que se llamaban en esa época, que hoy se llaman paramilitares, pagados por los terratenientes, tenían la misión de exterminar cuanto líder indígena vieran en el camino. Por otro lado también estaba el asedio de los grupos de izquierda. Entre esas el Partido Comunista tenía muchos intereses en acaparar todo lo que era la lucha indígena, pero no era para reforzar la lucha indígena, sino para alinearlos dentro del Partido Comunista. Entonces hay resistencia frente a la izquierda también. Los mismos del Partido Comunista son los que ordenan al brazo derecho, que eran las FARC en ese tiempo, a eliminar también a líderes indígenas. Entonces, en la historia hemos sido atacados tanto por la derecha como por la izquierda. Ya en últimas, cuando ya no había ni posibilidades de que el mismo CRIC surgiera, es en donde varios compañeros deciden tomar acciones de hecho. De Quintina Benjamín, de Benjamín para adelante, todos haciendo parte de un ejército sin fin, por la ampliación del resguardo, por defender la cultura, por no pago de tierra que la organización creció. En 1890 surge la Ley 89, negociada por los actuales caciques. Se fundamentó de manera legal la jurisdicción indígena. Primero que todo, la Ley 89 es un instrumento político para las comunidades indígenas, que ha servido como herramienta o instrumento de defensa territorial, aunque inicialmente los que crearon la ley prácticamente no fue pensado para defender a los indios,
no fue pensado para resguardar a los indios, sino para reducir a los indios. La legislación indígena prácticamente se hizo como una ley transitoria mientras nosotros llegamos supuestamente a la civilización. ¿A qué lo llamaban civilización en ese tiempo? El indio que ya dejara de hablar su propio idioma ya no era indio. El indio que ya pisara la escuela ya no era indio. Entonces ya el que aprendiera a leer, a escribir, a rezar a propósito, porque esa era la primera exigencia en la parte de la educación. Desde 1967 a 1983, el cacique Manuel Quintín Lame interpreta esta ley y la utiliza en defensa de los derechos de las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia, exigiendo la reivindicación del territorio y la aplicación de los usos y costumbres de los pueblos nativos y la vivencia de la historia como sujeto de la memoria e instrumento para garantizar la vida y la existencia de los pueblos originarios. Pero también entonces había una plataforma de lucha que venía hablando de 7 puntos. Uno era pues fortalecer los cabildos, otro era pague no terraje, la otra era pues tenían que ser da vuelta las tierras de los resguardos a los indígenas, y otra parte era lo que tenía que ver en la parte educativa, también la parte de salud. Esos eran como los puntos que se empezó como a tratar de trabajar. Pero entonces en ese tiempo se empezó como más bien hablando como comité ejecutivo, ¿sí? Como comité ejecutivo entonces se empiezan a trabajar varios compañeros campesinos, porque dentro de ellos estuvo la ANUC, estuvo la Asociación Campesina en esa época, entonces estuvieron varias organizaciones que empiezan, pero entonces la que inicia como esta iniciativa fue la ANUC. La ANUC no tuvo eco para principiar a trabajar con las comunidades campesinas. Entonces después el Consejo Regional Indígena del Cauca empieza a analizar, organizar, y bueno, entonces y ahí se empieza en Toribio con los 3 cabildos de zona norte. Después se fueron llegando más cabildos, entonces se empiezan con los 6 cabildos en el departamento del Cauca. Esta lucha de resistencia organizada ha venido direccionando el destino cultural, político y económico bajo una plataforma de resistencia política. Estas zonas están representadas por asociaciones de cabildos de los diferentes municipios. Hay 11 asociaciones de cabildos. Entre ellas hace parte la Asociación de Cabildos Nasa Chacha, que abarca los resguardos del municipio de Páez. ¿Cuál es el ejercicio de cada asociación? Es ser parte de la estructura de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Son los promotores a nivel local y a nivel zonal de todos los principios y las tareas y los retos que el Consejo Regional pues afronta a nivel regional, a nivel del departamento. En cada localidad la asociación tiene la tarea de ser también promotor de esos grandes retos. Posteriormente, en el desarrollo de nuestras luchas y en el afianzamiento de nuestra plataforma política, se fueron defendiendo otros puntos. Entonces casa de Wex. Nava Angela China, Night Station, Jan China, Pasha, Night Station, Aide. Puyi when it. Nava Puyi, Disney to the Puyi. Musha Kaga, what you have Tapuyi. Yabagan, the Young was a I think in Anjakin Past, Anka Papa in Jatago. Anpa Ashigut, Yamana Jahan, Yaman Shasha Sapachis, Sigo Tasha, Manuel Francis Sanchez, Ya, Nani Terrano, the Jahanista,
ya chachameco es que ya lleva igual la estúpida que ni pa handa tanjina la pachajanjo mete nasa no tano ya y ne ya me na eu mensa yue eu mensa hita na cri comunista en Yaquiote. Hasta ya año, este ya año, más liberal y conservadora ya año, más de que puede ser ni por la buena. Ya año, no es conservador que está con no ayuda. Está con no ayuda. La vaya es para crear no sé qué. La vaya es tontonza, pues, pizza no pasa de, pizza no pasa. Anh cái này ướt và khi mẹ ướt chẳng nhở, tại chẳng nhở, cái này chiều tại chẳng nhở, chẳng ai cũng sai rồi, chẳng anh cái nào bà chẳng ai cũng chẳng chiều sắp sai rồi, bà chẳng ướt sẽ cái gì, tại chẳng ướt thế, ai đấy cái tại chẳng kỹ chỉ số sai rồi, tại kỹ cái chỉ số nó thành cái này nhở rồi, xong cái mấy sen à, ya sẽ cắt rồi. Cái này mới chỉ có cái này, à tại chẳng giải cái này sẽ chẳng sao, à sao nhất rồi chẳng, đấy là movimiento sự là bây giờ chẳng chắc chắn là à sao năm movimiento chẳng à sao quest tất cả khác hết nó sẽ cụ thể như chẳng, cái này nó phải như thế, à tại Consejo Regional Indígena del Cauca, na paya ho cái sẽ chắc chắn như vậy, na pa cabildo cụ thể như vậy. Vamos texte, ada, unya usa na pacha cabildo mecos, anuk pacha uico, bueno, ya japan, ya me na nasa hi, anuk ya muska hi na taise, ya no tan sunk te yo aksa, is euka yo nasa, na unya te isa yo kwasha, nasa na hi no. Por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, se logra el reconocimiento de los pueblos en la Constitución Política de 1991, en donde también se reconoce el territorio colombiano como un país pluriétnico y pluricultural, con igualdad de derecho social. Todo esto se logra con la participación directa en la reforma constitucional de 3 compañeros indígenas en la Constituyente de 1991, para que la nueva Carta Magna fuera más participativa e incluyente, porque en la anterior Constitución de 1886, los pueblos indígenas éramos considerados como menores de edad y no teníamos participación ni decisión, mucho menos para ocupar espacios públicos. Es decir, no teníamos derecho a protestar, pero sí teníamos el derecho a votar por colores políticos del país, de acuerdo a las orientaciones de caudillos o patrones políticos de los grandes gamonales y terratenientes del departamento del Cauca. Es que el derecho al territorio se mantenga dentro de este escenario, dentro de esta estructura. El derecho a la identidad y al fortalecimiento de la misma permanezca. El derecho también a la unidad. Es un derecho tener la unidad. Que los cabildos estén muy unidos. A ver, un mensaje para los niños, para la juventud estudiantil. Yo creo que lo más importante es que no nos avergoncemos de los que somos. Hay que partir de ahí, es trabajar mucho por la identidad y los docentes deben promover mucho. Pero los docentes son un apoyo en la institución, pero dentro de la casa, dentro de la familia, es quien debe orientar a la niñez. Sí, recomendarles mucho trabajar sobre la parte de la identidad cultural, que es lo que estamos tratando de hacer, de mirar quiénes somos, de dónde venimos y para dónde es que hay que ir. El espacio donde nos encontremos, donde compartamos, donde nos unamos, que es un proceso que nos ayuda a dar fuerza como movimiento indígena, no solo como tierra adentro, sino a nivel de todo el movimiento indígena.